Bienvenida, Fabiola. Cuéntanos un poco de esto, de este nuevo libro y que se presentó apenas el sábado, ¿no? Así es, lo presentamos el sábado. Les agradezco muchísimo a tus televidentes y a ti que me han dado este espacio. No, qué gusto. Le agradezco muchísimo a Resistencia, que es una editorial independiente y de las que se avientan a sacar historias como esta, de época y de familia. De familia, de época y además ilustrada maravillosamente. Preciosas ilustraciones, con silografías, divino. No, y que pues se van convirtiendo en pequeñas, no es nada más el libro, ¿no? Sino es una pequeña obra de arte, ya no es nada más el libro impreso, sino también es la ilustración, pero además una ilustración muy con motivos pues prehispánicos aparentemente, ¿no? Sí, fíjate que sí, de hecho traemos de regalo 2 para todos tus televidentes, ojalá y nos llamen. Y bueno, te cuento un poco. Es una historia de amor y de muerte. Es mi segunda novela. La primera se llama Que baje Dios y diga que no es cierto, está en internet y es absolutamente gratuita. Y habla de mis obsesiones. Una de mis mayores obsesiones es la historia de mi familia, que sitúa en la Mixteca Poblana de 1937, esta segunda novela, y habla sobre la tía María Luisa. La tía María Luisa se va a casar, y la noche de la boda ocurre una desgracia que presencia un niño de 8 años, que es mi papá, y ese niño personaje, que es el Cuino, presencia un crimen, y eso le cambia la vida. Entonces, la novela habla del primer amor, de la fuerza con que te da el primer amor, que sientes que es lo más maravilloso que te ha pasado y juras que es para siempre, para siempre. Sí. Y habla también de la muerte y de la mala hora. El día en que estás en un cruce de caminos, en que no debías haber estado parado y tomas una decisión que no deberías haber tomado. Te explico por qué es la historia de mi familia. Mi abuelo tenía en la misma casa a su esposa y a la hermana de su esposa, Lola, a Emilia y a Lola. Emilia era su esposa y Lola era su querida. Las dos viviendo bajo el mismo con techo. Las hermanas. Vivía, con una se casó y la otra era su amante, y aparte tenía una tercera esposa llamada Evita. Bueno, ya no era esposa, era como una segunda querida. Y Evita era una chica que había traído de algún prostíbulo de un pueblo cercano llamado San Marcos. Entonces, mi padre tenía primos y hermanos que, pues bueno, llevaban la misma sangre. Por un lado eran sus primos, por lado de madre, y por otro lado, por lado de padre, eran sus hermanos. Entonces, es una historia muy interesante que yo creo que muchos mexicanos, que sucede en la Mixteca Poblana, tenemos historias como esas. Sí, porque además no es privativo de la Mixteca Poblana, sí, también todo México. De pronto es un poco de la historia de este país, ¿no? De este país. Y además finalmente todos somos hijos de Pedro Páramo, de Pedro ¿no? Páramo, sí. ¿No? Que simplemente de ahí viene un poco esto de los hijos legítimos y los ilegítimos, ¿no? Sí, exactamente. Pues fíjate que resulta que mi abuelo, no conforme con tener 3 mujeres, empieza a cortejar a la personaje principal, que es María Luisa. Entonces, nadie sabe por qué murió el abuelo. Hay muchas hipótesis, y una de las hipótesis es que el crimen del abuelo sucede por este cortejo que hace hacia María Luisa, y pues ahí se hace toda una historia complicada, y justamente por eso yo quise escribirla. Mira, sucede que mi padre era un serrano, que hasta los 19 años era analfabeta. De repente tuvo un accidente muy grave, su caballo se espanta con una víbora, lo tira y él va a parar. Hay una consecuencia de ese accidente, que es 1 año en el Hospital General de México de los años 50. Ahí le hace un amigo el mejor regalo que le pudo haber hecho, un compañero de cama. Lo enseña a leer y escribir. A él le encanta leer y, bueno, aunque es autodidacta, me hereda una gran biblioteca. Y resulta de que cuando envejece por retinopatía nerviosa, pierde la vista. Y me dice, ay, hija, yo rengo, ahora ciego, ya no quiero vivir. O sea, ya qué sentido tiene mi vida. Entonces yo le propuse escribir su vida. Y así nació la primera novela. Y de esas historias que fuimos encontrando en nuestras pláticas dominicales, que me contaba, vi que era un universo maravilloso del que yo me estaba perdiendo. Y entonces empecé ahí desde la bisabuela, y es como una genealogía. Entonces, esta historia es
esa noche de la boda y una tragedia que pasa. Sí. De eso se trata mi novela. De eso trata la novela, porque además son las historias de familia, las realmente importantes, porque también no solo es la anécdota, es el cómo se cuenta, Claro. ¿no? Y en el cómo lo estás contando, nos vas metiendo en estos universos de este México rural que a lo mejor muchos aquí en esta ciudad ya solamente tenemos las referencias por el cine, pero que Claro. la mayoría de los chilangos provenimos de migraciones del resto de la República que llegaron a vivir aquí a la ciudad, ¿no? Así es. Fíjate que esta novela es contada por la personaje desde su ataúd. Ella va contando, entonces se hacen dos voces narrativas, un narrador omnipresente que va contando todo lo que sucede y la muerta que está en el ataúd y va diciendo, se van empalmando la narración. Bueno, aquí me gustaría, y porque creo que el público va a quedar encantado, si nos lees la contraportada, Con mucho que gusto. es una cita de tu misma novela y que es precisamente de lo que nos estás hablando, ¿no? Con muchísimo gusto. Estoy aquí, vestida de Santa Bárbara bendita, en un modesto pero cómodo ataúd de madera. Van a sepultarme porque mi cuerpo no volverá a dar sombra. Cuando la tierra me reciba, mi padre tenderá una cruz de cal. Me vistieron de santa porque mi padre piensa que sepultará una virgen. Me lavaron el cuerpo y con esa agua prepararon los tamales que ofrecerán esta noche para que los convidados devoren mis pecados. No saben cuánto lo necesito. No solo no merezco llevar este vestido, también he matado a un hombre. No, pues ya es una novela policíaca, pero de rancho, ¿no? Así es. Es como una novela policíaca de rancho. Además, cuéntanos un poquito también de si conoces bien esta tierra y este lugar del nacimiento de tu padre y de tus abuelos, ¿no? Así es, tuve el privilegio y el honor de ver moler el nixtamal, de ver hacer un mole poblano, que es tan dulce y complicado como los poblanos, de sentarme en un surco a beber de un guaje. Ahí están todos mis ancestros y todos mis antepasados, no hay un solo muerto aquí. Ajá. A mis padres los llevé a sepultar hasta la Mixteca, porque así es como un mandato y cada día 2 voy a hacer los honores a los muertos. ¿Será cierto, será mentira? No lo sé, pero es una tradición que hay que ir a esperarlos a que lleguen y entonces está lleno de murmullos. Fíjate que cuando empezamos a hacer este proyecto, mi padre y yo regresamos a la Mixteca, pero más de 60 años después de que él se había ido, porque el asesino quería matarlo, pero como no, por alguna circunstancia que ya leerán en la novela, no logra deshacerse de él, se le hace bueno encerrar a un niño en el baño del tren. Y entonces mi abuela lo pierde de vista de los 8 años a los 17, lo vuelve a encontrar. El tren se jala y el niño vive todas las aventuras, pues de un niño, un huérfano del siglo XIX casi. Así Entonces, basado en una historia real, la novela El reposo de la sombra. Y el reposo de la sombra, el nombre es muy importante porque la sombra es una forma de hablar de los muertos, ¿no? Claro. Y además porque el día que repose, tarde o temprano, todos vamos a ser parte de la corte de la emperatriz de los sepulcros, que es justamente la muerte. Por eso creo que ya la vez que reposa tu sombra es justamente cuando mueres. Ya no la vamos a andar moviendo para arriba y para abajo. Ya no se va a mover nunca, ¿estás de acuerdo? Y pues y fíjate que de todos estos asuntos habla la novela. Oye, y de las ilustraciones, háblanos un poquito de las ilustraciones, porque es muy interesante, por ejemplo, ver estas imágenes que parecen, pues parecen prehispánicas y que es parte del juego, ¿no? Sí. De estas costumbres de la región. De la región y fíjate que contamos un poco, por ejemplo, la historia del mezcal. Habla de muchísimas tradiciones y son de Rosario García Crespo, una compañera que es una gran artista. Ahora vive, no pudo venir porque vive en Morelos, pero como verás, yo las vi hasta que estuvo el libro y no sabes qué felicidad me dio,
porque son ilustraciones que si tú las ves parecen una aldea y hablan. Todas estas ilustraciones te van contando la historia de la aldea, entonces son muy bonitas. Yo le agradezco muchísimo por este medio a Rosario Crespo, que no ha podido venir, te digo, porque vive acá en Morelos, y pues bueno, a mí me encantaron. Ve esta, por ejemplo, de la familia, está divina, está maravillosa. Y ella, por ejemplo, la de la portada, es el personaje contando su historia, contando todo lo que pasa en su lugar. ¿El cuino es el narrador? No, el narrador es ella, es la tía María Luisa, es María Luisa, que va contando todo lo que pasa desde su ataúd. Y a la vez se va empalmando con un narrador omnipresente que va diciendo, va completando la narración. El cuino es un personaje nada más de los muchos que hay en esta novela. Me imagino que además de la Feria de Minería, ¿tendrás alguna otra presentación? Sí, vamos a la Feria del Libro y la Rosa en el en el Espacio Escultórico de la UNAM. Y bueno, programaremos más, por supuesto. Y bueno, ¿dónde te buscamos? ¿Dónde conseguimos el libro? Mira, ¿dónde vamos a comprarlo? Ya la gente se quedó así intrigada, sobre todo con el fragmento que leíste. Ojalá les guste, me va a dar mucho gusto. Va a estar en breve en todas las librerías, todas, no voy a decir, sí, todas, sí puedo decir, todas. Gandhi, Educal. El precio va a ser 170 pesos en librerías y bueno, si ellos consideran. Y si van a las ferias, es más barato. ¿Es más barato? Es más barato, porque además ya sabes que Resistencia se caracteriza por no hacer libros caros. Y otra de las cosas, también te pueden localizar, te pueden buscar, te pueden decir dónde te encuentran. Con mi nombre completo, Fabiola Sánchez Palacios, estoy en Facebook. Ahí te buscan y oigan, ¿dónde la van a presentar? Porque quiero que me la autografíen, porque quiero que... Les voy a agradecer muchísimo. Y mira, aquí tenemos también, en Facebook tenemos a Resistencia Editorial seguido, y en Twitter, Resistencia, o su página www.editorialresistencia.com.mx. Entonces, pídanla directamente en la editorial o te la pueden pedir a ti y se ponen de acuerdo. Entonces, ahí con eso ya tenemos todo para tener una buena novela. Pues muchas gracias a Fabiola Sánchez Palacios, muchas gracias por El Reposo de la Sombra, y nosotros hacemos una pausa musical y regresamos. Les agradezco mucho. Gracias.